Hola, buenas tardes. Primero que nada, agradecer al Centro Mexicano de Córnea, en especial al doctor Enrique Graue, por la invitación. El día de hoy voy a platicar con ustedes sobre el uso de esteroides en el manejo de queratitis bacteriana, un tema muy interesante y muy controversial. Podríamos resumirlo todo en lo que dice la Academia Americana en sus Preferred Practice Patterns de las últimas 2 ediciones, que es que el uso de esteroides se puede considerar pasadas 48 horas de que tengamos el microorganismo identificado o que tengamos mejoría clínica con la terapia antimicrobiana establecida, siempre y cuando la úlcera no sea causada por acantamueva, nocardia o una úlcera fúngica. Si nos vamos a la perspectiva histórica, es interesante que los esteroides prácticamente se empezaron a utilizar en oftalmología un año después de que fueron introducidos en medicina en general, e inmediatamente empezamos a ver las guías iniciales donde nos decían los beneficios de utilizar el esteroide para controlar la respuesta inflamatoria, así como que tendríamos que tener un diagnóstico bacteriológico, un cultivo positivo para saber contra qué estábamos peleando antes de utilizar este tratamiento. Y obviamente empezaron a haber bandos o universidades e incluso programas completos que estaban a favor o en contra del uso de esteroides en este tipo de úlceras. Y tenemos statements como este muy fuertes, ¿no? Donde dice que combinar esteroides y antibióticos, como era práctica común ya en ese momento, era convertir 2 agentes benéficos en un mal compuesto en el tratamiento de estos casos. Si están interesados en el tema, para mí estos son los 3 papers que hay que leer de diferentes épocas y les van a dar una perspectiva muy interesante. El último es el SCUT, que vamos a hablar más adelante en específico de él. Y cuando estamos hablando de una queratitis bacteriana, obviamente el tratamiento principal o lo que estamos buscando es erradicar esa bacteria, poder tratar esa infección, y eso lo vamos a hacer con nuestros antibióticos, como siempre, pero siempre, o en casos graves, tenemos que también cuidar la parte de la cicatrización y el tipo de respuesta que va a tener el paciente. ¿Por qué? Porque esa cicatrización nos puede llevar a una mala agudeza visual. Y justamente por eso es que usamos no nada más antibióticos en el tratamiento de estos casos, sino agentes tipo la doxiciclina o la vitamina C para tratar de limitar la cicatrización y mejorar la respuesta del paciente. Y aquí es donde los esteroides podrían o pueden tener un papel importante. Aquellos que están en contra del uso de esteroides o las razones por las cuales podría ser complicado el uso de esteroides es porque pueden producir una inmunosupresión local que va a aumentar el crecimiento microbiano, que puede hacer que la epitelización sea más lenta y podría aumentar el riesgo de perforación. Pero aquellos que están a favor del uso o los beneficios de poderlos usarlos es disminuir la inflamación, tratar de a largo plazo minimizar la cicatrización y la neovascularización, incluso puede mejorar la adherencia al tratamiento en esas primeras semanas, mejorando el dolor y las molestias del paciente, pero finalmente lo que queremos lograr es una mejor agudeza visual una vez que se resuelva el caso. Es bien importante diferenciar entre el uso de esteroides en el tratamiento de una úlcera bacteriana con el uso de esteroides previos a la aparición de la úlcera, donde sabemos, y están los estudios, que es un factor de riesgo definitivo para falla en el tratamiento y complicaciones. Entonces, esto no tiene ninguna duda, el uso de esteroides es un factor de riesgo para que tengamos complicaciones en una úlcera que se desarrolla en un paciente que está usando esteroides. Eso está claro y eso no está ni siquiera discusión el día de hoy. Si nos vamos a los estudios in vivo, sobre todo en los 80s y en los 90s, se hicieron muchos estudios para determinar si el efecto de los esteroides era benéfico o no. La mayoría de estos estudios, 19 de los 25, se hicieron con pseudomonas. Y si vemos los resultados, prácticamente más de una tercera parte de los estudios encontraron un efecto positivo, el 50% no encontraron diferencias y únicamente 3 estudios encontraron un efecto negativo en el uso de esteroides.
Lo que es interesante es que de estos 3 estudios, uno de ellos usó una cepa resistente al antibiótico que se estaba usando y otro de los estudios usó una dosis de antibiótico mucho menor a la que usamos normalmente de manera clínica. Entonces, realmente nos deja entre que la mayoría de los estudios no encontraron una diferencia o encontraron un efecto benéfico. Si nos vamos a los estudios clínicos en pacientes en los 80s y los 90s, nuevamente no hay una diferencia en el tratamiento. Y si nos vamos a los estudios aleatorizados que se han hecho desde el estudio de Carmichael en el 90 hasta el SCUT, nuevamente, si nos vamos a los valores P, realmente no hay ninguna diferencia. Entonces vamos a ver el SCUT, que es el estudio probablemente más importante, un poquito más a fondo. Este es un estudio que realmente se tomó su tiempo para hacer un diseño adecuado. Es un estudio en el que se hizo un estudio preliminar para determinar el número de casos que eran necesarios. Se calculó un poder al 80% para detectar 2 líneas de diferencia en agudeza visual. Para eso necesitaban 360 pacientes. Decidieron aleatorizar o que iban a reclutar 500 pacientes. A la mera hora se aleatorizaron nada más 442. 1-1 contra placebo, doble ciego. Todos los pacientes tenían que tener cultivos positivos para bacterias, tenían que tener al menos 48 horas ya con uso de antibióticos. Utilizó moxifloxacino cada hora esas primeras 48 horas y después cada 2 horas hasta el cierre epitelial y después cada 4 veces al día hasta completar al menos 3 semanas después de la aleatorización. Y el esteroide que se decidió utilizar fue fosfato de prednisolona 1%, 4 veces al día la primera semana, 2 veces al día la segunda semana y 1 vez al día la tercera semana. Y aunque es un estudio que se hizo en Estados Unidos y en la India, podemos ver que prácticamente todos los pacientes fueron reclutados en India. Las características de las úlceras, estas son úlceras de veras, no son pequeños infiltrados periféricos, el 80% de las úlceras centrales, más del 50% con hipopion, más del 50% a una profundidad de más del 33% del estroma corneal, una agudeza visual media de 20-125 y más del 25% una agudeza visual de cuentadedos o peor. Entonces son úlceras realmente importantes. Si nos vamos a los desenlaces, obviamente el desenlace primario fue la agudeza visual corregida a 3 meses, y si vemos los desenlaces secundarios fue la agudeza visual a las 3 semanas, el tamaño del infiltrado de la cicatriz a las 3 semanas y a los 3 meses, el tiempo de epitelización y los efectos adversos. Si nos vamos al desenlace primario, podemos ver que no hay ninguna diferencia en la agudeza visual a los 3 meses entre el grupo que se le dio el esteroide y el grupo placebo. Si nos vamos a los desenlaces secundarios, vemos que no hay una diferencia estadísticamente significativa en agudeza visual a las 3 semanas, en el tamaño de la cicatriz, en la presencia de perforación o endoftalmitis, en el tiempo de epitelización. Entonces, realmente la conclusión inicial del SCUT es que no hay diferencia en la agudeza visual mejor corregida a los 3 meses, y por el otro lado tampoco encontraron ningún efecto adverso o ningún aumento en la tasa de efectos adversos al utilizar esteroides. Entonces, de entrada nos dicen no hay diferencia en agudeza visual, pero tampoco encontramos mayores complicaciones en los pacientes que reciben esteroides. ¿Qué pasa si nos vamos un poco más a revisar otros análisis de subgrupos que estaban preespecificados? No fueron de esos análisis que se nos ocurren de repente hacer en unos estudios ya que tenemos la base de datos y empezamos a jugar con los números. Estos fueron análisis que estaba preestablecido que se iban a realizar. Y lo que es interesante aquí es que encontraron que tanto para agudeza visual como para la ubicación de la úlcera, esas que estaban en la parte de los 4 milímetros centrales, aquellos pacientes con agudeza visual de cuentadedos o peor, y aquellos infiltrados que llegaban al tercio posterior del estroma corneal, los resultados eran mejores
con el uso de esteroides. Entonces, pacientes que estaban en cuentadedos o peor, 1.7 de líneas de mejoría, úlceras en los 4 milímetros centrales, 2 líneas de mejoría, e infiltrados que llegaban al tercio posterior del estroma, 1.5 líneas de mejoría. Entonces, si tomamos esto en cuenta, parece ser que hay un beneficio en agudeza visual corregida a los 3 meses al usar esteroides en pacientes con las úlceras más severas en el momento de la presentación. Después de esto empezaron a salir mucho más subanálisis del SCUT, estudios de seguimiento, estudios que estaban viendo a diferentes patógenos en específico, y vamos a tratar en los siguientes minutos de ver los resultados o las conclusiones más importantes de estos estudios. Entonces, obviamente, regresando a la pregunta inicial del estudio es, ¿hay alguna diferencia en la agudeza visual mejor corregida? Ya habíamos visto que si tomamos a todos los pacientes que se aleatorizaron, realmente no hay diferencia a los 3 meses, pero tampoco la hay al año y tampoco la hay a los 4 años. Entonces, el desenlace inicial no hay diferencia, incluso si nos vamos a 4 años. Pero, ¿qué pasa si empezamos a separarlo por grupos de patógenos? Por ejemplo, sabemos que las úlceras por nocardia no son tan comunes en nuestro medio. En India y en el SCUT trial, 11% de todas las úlceras fueron úlceras causadas por nocardia. Y este es el único grupo donde la agudeza visual, el tamaño de la cicatrización, de la cicatriz, son peores a los 3 meses y al año con el uso de esteroides. El único grupo de todos los grupos por separado cuando se separan las bacterias. Es tan importante esta diferencia que si simplemente tomamos la base de datos completa del SCUT y quitamos las úlceras por nocardia, en el uso de esteroides da una línea de mejoría en agudeza visual a los 3 meses, simplemente quitando este 11% de úlceras causadas por nocardia. Entonces sabemos que nocardia, pacientes que tengan cultivos positivos a nocardia, no hay que usar esteroide porque es el único grupo que nos va a dar peor agudeza visual. ¿Qué pasa con pseudomonas? Pseudomonas es un agente que sí vemos bastante en nuestro medio, y lo que hicieron es no nada más ver al grupo de pseudomonas completo, sino dividirlas en 2 fenotipos, las citotóxicas y la invasiva. En la citotóxica encontraron que no había diferencia con el uso de esteroide, pero en la invasiva se encontró que hay una mejor agudeza visual a los 3 meses, básicamente 2.5 líneas mejor cuando se usa esteroide a diferencia de no utilizar. Entonces, en conclusión, y esta es una conclusión de otro estudio que se publicó en BJO en 2016, es que en pacientes con úlceras bacterianas por cultivo que no sea nocardia, el uso de esteroides da una mejoría de una línea en la agudeza visual a los 3 meses sin aumentar el riesgo de efectos adversos. Creo que esto es una conclusión bastante importante, no la digo yo, está escrita y yo estoy de acuerdo. Creo que podemos usar esteroides de una manera segura y benéfica para nuestros pacientes, siempre y cuando lo hagamos de una manera juiciosa y en los casos indicados. Creo que para hacerlo de una manera segura es bien importante cultivar estas úlceras. Es algo que lo hacemos mucho en los medios hospitalarios, institucionales, pero en las prácticas privadas es algo que no se hace tanto. Hay que tener el timing adecuado. Hay algunos estudios y algunos datos que sugieren que los resultados son incluso mejores si empezamos el esteroide en los días 3-4 después del antibiótico, en lugar de esperarnos 5, 6, 7 días después. Y son pacientes que obviamente tienen que tener un seguimiento adecuado para evitar efectos adversos o detectarlos estos tiempos si es que ocurre alguno. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la mesa redonda para cualquier pregunta. Gracias.